He convocado, ha llegado a La Paz, mi amigo Tomás Molina Céspedes, escritor cochabambino, graduado de Derecho en Moscú, preocupado porque el gobierno ha anunciado el traslado de los presos del Panóptico de La Paz a otros dos recintos que no reúnen ni de lejos las condiciones de calidad y de protección en Sica y en Patacamaya. Así es que él, como experto, quiero que nos diga qué opina de este traslado así un poco intempestivo de la gente y de la población carcelaria a otros lugares. Bueno, este traslado apresurado viola normas expresas de la Ley de Ejecución de Penas y de la Constitución Política del Estado, porque si lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de los presos con este traslado, pues esta finalidad no se cumple, por cuanto las cárceles de Patacamaya y Sica, apresuradamente remodeladas, no reúnen ninguna condición para albergar a presos preventivos. Primeramente se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. Luego no tienen un servicio de alimentación, es decir, no tienen una cocina. Los presos van a morir de hambre. Además, por la distancia, sus familiares seguramente no van a poder llevarles ni siquiera alimentos. Estas cárceles, si así podríamos llamarlas, no tienen un servicio de calefacción. El lugar es sumamente frío, está ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Los dormitorios no cuentan con las frazadas necesarias para dar cobijo a los presos. Los pequeños penales no tienen aulas educativas como manda la ley, no tienen talleres de trabajo y lo que es peor, ni siquiera van a tener un servicio de seguridad, porque el director penitenciario ha anunciado públicamente que estas cárceles serán administradas o vigiladas por comunarios de la región. Por ejemplo, la cárcel de Sica estará a cargo de un albañil, que no conoce en absoluto nada de seguridad. Consiguientemente, lo único que se va a conseguir es maltratar a los presos que vayan allá. Y a sus familias, sobre todo. A sus familias. Además, la ley es clara y dice que las cárceles deben estar ubicadas cerca a las ciudades. Al decir cerca, estamos hablando de máximo 5 kilómetros, pero estas cárceles están a más de 100 kilómetros, más o menos a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Además, entiendo que cuando un juez disponga la detención preventiva de un ciudadano, cumpliendo la ley, va a ordenar que sea recluido en la cárcel del distrito, porque la ley le manda, él no puede mandar a una cárcel provincial a alguien que ha sido detenido y juzgado en la ciudad de La Paz. Además, distinguido Mariano, quiero que tomes en cuenta esta situación. ¿Cuál va a ser la situación legal de estos presos? Porque un detenido preventivo es un detenido reciente. Han dicho que a partir del 1 de agosto, los van a mandar a estas cárceles. ¿Cuál va a ser la situación de su juicio? Van a tener que venir desde Sica a su audiencia. Seguramente no hay transporte, las audiencias se van a suspender y se van a violar los derechos fundamentales. Explícanos para los televidentes qué es un preso preventivo y cuántos presos de esa clase hay en las cárceles de Bolivia. Bueno, preso preventivo es un imputado, es un acusado que todavía no tiene sentencia ejecutoriada y la Constitución manda que a los imputados hay que tratarlos como a inocentes bajo el principio de la presunción de inocencia. A diferencia de los imputados, que son
presos sometidos a proceso, que no tienen sentencia ejecutoriada, tenemos los condenados. Los condenados son personas que ya han recibido una sentencia. Pero esa gente no es ni el 20% de la población carcelaria. Ese es el drama de nuestro sistema, estimado Mariano. Resulta que Bolivia y Paraguay están a la cabeza, ¿no?, de todo el continente latinoamericano en el tema de presos sin condena. De los 15.000 presos que actualmente hay en las cárceles de Bolivia, 13.000 no tienen condena. El 86%... Esos son los presos preventivos. Son presos preventivos el 86%, que son aproximadamente 13.000 presos. ¿Te imaginas lo que le cuesta al Estado alimentar, mantener y dar seguridad a 13.000 presos? Esta es una agresión incluso a la economía del país, ¿no? Y es una agresión a la Constitución, porque la Constitución presume la inocencia de una persona mientras no tenga sentencia firme, ¿no? Entonces, lo que yo debo manifestar es que lamentablemente con el nuevo Código de Procedimiento Penal, la justicia, lejos de mejorar, ha empeorado. Porque con el anterior código nosotros teníamos 25% de presos sin condena. Ahora tenemos solamente 14% sin condena. Es decir, de cada 100 presos solamente 14 tienen condena y 86 no tienen condena. Este es un retroceso, es una verdadera vergüenza para nuestro país que tengamos semejante cantidad de presos, habiendo hecho un esfuerzo, señores, para mejorar nuestra justicia penal. Todos saben que el nuevo Código de Procedimiento Penal le ha costado al país $12 millones, y lejos de mejorar la justicia, ha empeorado. Y me dirás por qué. Esto es muy importante. En nuestro país siempre hacemos las cosas al revés, ¿no? Primero hemos modificado, hemos reformado nuestro Código de Procedimiento Penal, ¿no?, cuando debíamos haber comenzado por reformar el Código Penal, que es la ley sustantiva, y luego de esa reforma, recién reformar el Código de Procedimiento, que simplemente fija el procedimiento de un juicio penal, ¿no? Pero hemos reformado el nuevo Código de Procedimiento Penal a base del modelo angloamericano, y nuestro Código Penal tiene un origen napoleónico francés. Entonces, a esta incoherencia, a esta falta de sincronización entre estos dos códigos, se debe gran parte de los males que tiene nuestra justicia. Lo que ocurre, por ejemplo, con las cárceles, distinguido Mariano, siempre hacemos las cosas al revés. Primero trasladamos presos y luego anunciamos que vamos a construir un penal en Palca, cuando lo correcto era primeramente construir un penal, claro, y recién trasladarlos, pero ahora los van a trasladar a Palca y Sica Sica, y dice que recién van a lanzar una licitación para construir un penal en La Paz. Estas son las incongruencias. Tremendas, y mucha gente queda en el camino muy dañada. A mí me preocupan los familiares de los presos, que van a tener que hacer unos viajes pesadísimos y caros para ver a sus seres queridos. Pero la situación es parecida en otros penales. Tú me contaste alguna vez que lograste en tu gestión un buen recinto carcelario en Oruro, pero estos presos que han estado del Brasil han hecho el gran escándalo, y con razón. Han sido 12 presos que eran hinchas de un club de fútbol, el Corinthians, que han sido alojados en la cárcel de Oruro como presuntos culpables de la muerte de un muchacho. El responsable se ha declarado en el Brasil, es un menor de edad, que él disparó ese cohetillo o ese cohete que causó accidentalmente la muerte. Pero en la prensa brasileña se muestra un penal en escombros en Oruro. De la Edad Media. De la Edad Media. Y estos brasileños pues han tenido que soportar, todavía hay 6 presos allá,
¿Qué pasó con la cárcel nueva de Oruro? Mira, yo he sido director general del régimen penitenciario y conozco todas las cárceles de Bolivia, las 54 cárceles, citadinas y provinciales, ¿no? Y debo mencionar que todas son pésimas, pero la peor de todas, la peor cárcel que tiene Bolivia, que es una verdadera ofensa a la civilización y a la cultura, es la cárcel de Oruro. Es una cárcel que se está derrumbando en pedazos. Fue construida en... Era una caballeriza. Claro, en 1832, cuando gobernaba Bolivia el mariscal Andrés de Santa Cruz, era una caballeriza y es una construcción de adobe. Ha transcurrido más de un siglo y medio y entenderán en qué condiciones de miseria y de hacinamiento viven esos presos, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa lamentable situación, me propuse construir a cualquier precio una cárcel en Oruro. Y con este motivo yo recurrí a las más altas autoridades del país para que den un presupuesto para construir una cárcel, pero lamentablemente en todas partes me decían que lo primero que necesitaban era un terreno para construir la cárcel, que si conseguíamos el terreno, ellos iban a desembolsar un presupuesto. Entonces yo apelé al civismo de los orureños, me reuní varias veces con el comité cívico y logré que una familia de apellido Velasco, cuya fotografía está en este libro que he escrito, done 3 hectáreas de terreno. En este país nadie dona en la ciudad 3 hectáreas, pero estos 2 esposos donaron 3 hectáreas de terreno en el lugar de Socamaya, de Oruro. Entonces yo, cuando ya se registró en derechos reales a nombre del Ministerio de Gobierno estas 3 hectáreas, conseguí un presupuesto y comencé la construcción. Pero lo lamentable es que esa cárcel existe, es una cárcel moderna, parece un hotel, y sin embargo desde hace 4 años está cerrada en un deterioro total. Un solo policía la cuida, y hace un año yo, encontrándome en Oruro, fui a ver con el presidente de la Corte Superior del Distrito de Oruro, con el doctor Darío Medina, y quedé realmente sorprendido, indignado, de que mientras cerca de 800 presos están viviendo en las condiciones más miserables en la cárcel vieja de Oruro, hay una cárcel que por falta de uso se está deteriorando. Aquí en el libro también tengo las fotos. Pregunté por qué no han estrenado, por qué no están por lo menos los presos brasileños en esa cárcel. Y me dijeron que es porque no hay agua. Imagínate, se ha invertido tanto dinero, se ha construido una cárcel y por falta de agua no se la estrena hasta el día de hoy. A ver, trataremos de establecer alguna responsabilidad. ¿Quién tendría que ponerle agua a esa cárcel? ¿El Ministerio del Interior? Claro. ¿El gobernador no tiene nada que ver? ¿El alcalde nada que ver? La administración de las cárceles está a cargo de la Dirección General del Régimen Penitenciario. Entonces, la institución directamente encargada de que esa cárcel funcione es la Dirección General del Régimen Penitenciario. Pero ¿no sería lógico que el gobernador de Oruro mande una nota, el alcalde o la alcaldesa de Oruro se preocupen por estos 800 presos que hay allá? Sí, el problema es que ahora con las autonomías, las cárceles tienen que pasar a los gobiernos departamentales. Entonces también es una gravísima culpa del señor gobernador de Oruro que permite esta situación, que mientras sus conciudadanos están viviendo en esas condiciones miserables, haya una cárcel totalmente nueva sin estrenar hasta el día de hoy. Aquí en el libro yo tengo unas 5 fotos de toda esta lamentable situación y creo que tú las has visto. Aquí está. Aquí estoy con don Darío Medina. Pero ¿no hubo una situación parecida en materia de terrenos para la paz? Claro. ¿Qué sucedió? Sucedió que pues es hora de trasladar este viejo penal a otro lugar, llevar a los presos, ¿no?, a una cárcel que reúna las condiciones que señala la nueva ley de ejecución penal. Porque como recordarás, este penal de San Pedro
fue inaugurada el año 1895, cuando estaba de presidente en Bolivia tu ilustre antepasado, sí, y bisabuelo. ¿no? Sí, pero aquella cárcel fue construida, ¿no?, siguiendo los lineamientos del viejo procedimiento penal. Francés. Sí. Por eso se llama panóptico, Claro. porque desde un sitio podías dominar. Claro, visión total, ¿no? Sí, panóptica. Sí, Sí. pan, todo, óptico, visión, ¿no? Visión Sí. total. Y resulta que aquella cárcel, sobre todo, fue construida como un ambiente de castigo, porque por entonces la pena solamente tenía la finalidad del castigo, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, ¿no?, nuestra legislación penal ha adoptado además otras dos finalidades. Además del castigo, la cárcel debe rehabilitar al preso y servir, ¿no?, de un mensaje a la sociedad, pues, tiene un carácter preventivo, ¿no? Para alejar a la gente. Claro, para dar Sí. un mensaje a la sociedad de que si infringen la ley, pues van a ir Sí. a la cárcel, ¿no? Entonces tiene también una finalidad preventiva. Y como la ley de ejecución de penas dice que las cárceles deben estar cerca a las ciudades, no dentro de las ciudades, durante varios meses estuve buscando dónde encontrar terreno en esta ciudad tan hacinada, ¿no? Y pues por suerte digo yo, encontré un terreno de 18 hectáreas de terreno en Seguencoma, donde había tenido la policía unos terrenos, todo un cerro, ¿no? Y luego de largas gestiones, ¿no?, logré que la alcaldía ceda 18 hectáreas de terreno con destino exclusivo a la cárcel. Y con este motivo se dictó un decreto supremo, ¿no? Un decreto supremo en el que incluso figura, cosa que no es muy común, el plano topográfico de Seguencoma, señalando exactamente dónde tenía que estar el penal. El decreto supremo es el número 28491 de 10 de diciembre del año 2005 y fue emitido durante la presidencia del doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Lamentablemente, una vez que me fui del cargo, nunca más supe. Seguramente este terreno cayó en manos de los loteadores o tal vez volvió a poder de la alcaldía, no sé, porque a nadie más le interesó este terreno que podía haber servido para construir un gran penal con todas las condiciones que señala la ley de justicia. Y qué lástima, porque todo sucede al revés en Bolivia. Ahora el Ministerio de Comercio, creo, no sé cuál, Hacienda, de Economía, le va a comprar al del interior el panóptico en 40 millones, creo. Sí, la prensa informa que en 40 millones de dólares. Y van a hacer unas torres espantosas ahí para oficinas de la burocracia y van a echar a perder el barrio de San Pedro. Ese podría haber sido un gran pulmón para la ciudad, ¿no? Si es que se hacía además un gran estacionamiento debajo y un parque arriba. Sí, pero no va a suceder eso, porque las cosas se hacen mal en Bolivia, se hacen al revés y se hacen con comisiones. No sé cómo irá ese juego entre ministerios, pero aquí está perdiendo la paz, yo creo. Sí, y con la finalidad de salvar este terreno, incluso escribí un artículo en La Razón, ¿no? Preguntando qué es de este terreno y por qué tienen que comprar otros terrenos si existen 18 hectáreas con destino a la cárcel. Pero bueno, nunca nadie me dijo nada. Esa pregunta la remitiremos al ministro del Interior. Ojalá que alguno de sus colaboradores o él mismo esté viendo este programa. Bueno, yo no soy optimista en materia carcelaria en Bolivia, porque se presta a muchos juegos, a muchas demoras, a mucho sufrimiento de la gente. Pero hay una fórmula que tú analizas en tu libro que se ha estado empleando en los Estados Unidos para abaratar los costos, diremos así, que es la manilla electrónica, o no sé qué nombre tiene. Sí. A ver, explícale a los televidentes en qué consiste y si ha tenido éxito en otros países.
Bueno, desde hace varios años y hasta décadas, ¿no?, está en vigencia el control telemático, ¿no?, a través de manillas y tobilleras, ¿no?, que ponen al preso, y desde una central de monitoreo la administración penitenciaria sabe exactamente dónde está el preso. ¿Y qué límites tiene? Exactamente, y el que fija los límites es el juez. Le permite estar en su casa y en su fuente de trabajo, ¿no? Si él está fuera de estos límites, inmediatamente tiene problemas con el servicio penitenciario. Este sistema se ha aplicado con gran éxito en los Estados Unidos, en casi toda Europa y en Australia. En Latinoamérica, el país pionero ha sido Colombia, donde tiene gran éxito, y este momento se está implementando en el Brasil, en el Uruguay, Argentina e incluso Perú, ¿no? Porque realmente resulta pues muy económico incluso, y muy favorable para la reinserción social, porque miren ustedes, tenemos 13.000 presos preventivos, muchos de ellos por delitos de bagatela, por delitos mínimos, ¿no? En vez de estar en la cárcel perdiendo el tiempo, drogándose, con la familia, y además recibiendo el llamado contagio criminal, porque muchas veces cuando se manda a la cárcel a un ciudadano pensando que se va a rehabilitar, de allá sale doctorado en el delito, ¿no? Entonces, con estas manillas electrónicas... No, o sale también con violaciones. Pero claro que sí. Es violado por los demás presos. Claro, porque la cárcel está llena de peligros, ¿no? Entonces, el que primero gana es el detenido imputado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo va a desarraigar de su familia ni de su trabajo. Él va a seguir trabajando, pero sometido a un control. Segundo, gana el Estado, porque el Estado se ahorra alimentar, darle salud, darle educación, darle seguridad a ese preso, ¿no? Y gana la sociedad, porque ese hombre va a estar controlado de una manera científica por la sección penitenciaria que esté a cargo de este centro de monitoreo. Naturalmente que este tipo de beneficio, diría así, no sería extensible a un violador, a un asesino serial, por ejemplo. Pero claro que sí. Un pedófilo. No, de ninguna manera. Esto está en manos del juez. Es el juez el que va a determinar, porque cuando entre la vigilancia electrónica en nuestro Código Penal, va a ser una nueva forma de pena, ¿no? Entonces va a ser el juez el que va a determinar, a base del delito cometido por el imputado, si merece o no la vigilancia electrónica. No, esto no va a ser pues discrecional de ninguna manera. El control electrónico es para los presos que han demostrado dentro de la cárcel una tendencia favorable a la reinserción social, que no han tenido problemas, que tienen interés en el trabajo, que tienen interés en el estudio, que tienen interés en el deporte, ¿no? Entonces los presos peligrosos tienen que estar en régimen cerrado, ¿no? Yo quiero, a manera de ejemplo, simplemente señalar, el país que tiene en el mundo el mayor número de presos son los Estados Unidos, ¿no? Existen 2.200.000 presos en las cárceles, en régimen cerrado, y 5 millones con control telemático, ¿no? Imagínate lo que le costaría a ese país tener 5 millones de presos en las cárceles. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la conclusión de que la cárcel no reeduca. No, mundialmente ha fracasado la cárcel como centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, frente a esta situación, nuestra legislación ha adoptado el sistema de las alternativas, ¿no?, a la prisión. Hay una serie de beneficios, ¿no?, para los presos, para que, por ejemplo, nadie en Bolivia entra si tiene 3 años de cárcel. Tiene que tener 3 años más un día para entrar a la cárcel. Hay un beneficio que se llama suspensión condicional de la pena, ¿no?, con 3 años. Hay otro beneficio que se llama... Habiendo estado ya 3 años, dices tú. No. Si está condenado a 3 años, sí, ese preso puede pedirle al juez suspensión condicional de la pena y no entra a la cárcel. No entra. ¿Por qué? Porque es una pena corta. Si está condenado a 2 años o 1 año, tiene un beneficio que se llama perdón judicial, se le perdona, ¿no? Y dentro de la cárcel hay una serie de beneficios como el extramuro, como la libertad condicional, la redención de pena por trabajo o estudio, en fin, hay una variedad de penas, pero creo yo que mejoraría grandemente nuestro sistema
y se aproximaría al principio de presunción de inocencia la aplicación de estas manillas electrónicas en presos no es peligrosos. Interesantísima Yo en este libro posibilidad. tengo un trabajo que mucho me gustaría que algún estudiante de Derecho pues escriba su tesis sobre algo tan interesante. Ojalá hay que sugerirlo. Dime una cosa, Tomás, ¿cuáles son los delitos predominantes en la sociedad boliviana? ¿Por qué llega la gente a la cárcel? No sé si al margen o mencionando primero las infracciones a la ley contra los narcóticos. Sí, hemos hecho un estudio al respecto que también está en el libro. El delito número 1 en Bolivia es el del narcotráfico. O sea, el tráfico de gente menuda que vende o trata de exportar. Es el delito mayor. Sí. Le sigue el robo y en tercer lugar, increíblemente, está la violación. Un país no se parece a otro en el tema del delito, ¿no? Por ejemplo, los delitos predominantes en el Uruguay seguramente son otros, ¿no? Tenemos características típicas de nuestra sociedad, de nuestro país. Yo recuerdo que el año 1995, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia, llegó una comisión de las Naciones Unidas que funcionaban bajo la sigla de UNICRI, con la finalidad de hacer una encuesta en La Paz y el Alto para saber cuáles eran los delitos predominantes. Yo les ayudé en la gestión, contratamos una empresa encuestadora y cuando nos entregaron los resultados quedé sorprendido que el delito número 1 en el Alto era robo de garrafa. Cosa que solamente se da seguramente en Bolivia, pero no en... Porque no había todavía, ¿no? además, Entonces, conexión domiciliaria. hay estas características propias de nuestro país, ¿no? Sí. Pero ve tú el narcotráfico, el robo, la violación, el homicidio en cuarto lugar. No, y hay que anotar algo, ¿no? Que a veces lo señala la prensa, que ni la mitad de las violaciones son denunciadas, porque suceden en el ámbito familiar. De manera que si fueran denunciadas, la violación estaría en primer lugar. Desde luego que ¿no? sí. Es una cosa terrible y bueno, tú no has mencionado, pero tenemos el tema pendiente del feminicidio, el crimen contra las mujeres, ¿no? Sí. Sobre todo en el hogar. Sobre todo, sí, era una... Espero que esta lacra de nuestra sociedad un poquito se aminore con las últimas leyes que hemos aprobado. Ya hay un temor, se ha socializado esta idea de que pues el que golpea a la compañera, a la esposa, ya no va a quedar en la impunidad. No, ya no se puede ahora, según nuestra legislación, transar. El fiscal tiene que continuar ese proceso. Por eso pienso yo. Sí, porque antes se arreglaba con dinero, con la persuasión, o por el hecho de que la mujer no tiene dónde ir, pues claro, no a vivir, tiene una dependencia completa. Total, sí. Tremendo. Tú has tenido la oportunidad de conocer al expresidente García Mesa cuando estabas de director del régimen penitenciario y llegaste al grado de poder escribir una suerte de memorias de él, que son mejores que las que ha publicado después él. Él nunca te ha desmentido en lo que sostienes en tu libro, ¿verdad? Sí, claro, esas memorias, ese libro, es la expresión de las conversaciones que yo tuve con él, ¿no? Fueron conversaciones grabadas que simplemente yo las transcribí en un libro que fue muy bien acogida el libro fue muy bien acogido por la opinión pública. Ahora hay la prensa, tú sabes, no tiene ninguna piedad con el hombre. Obviamente cometió el error terrible de interrumpir el proceso democrático y hacer un gobierno atrabiliario. Pero él, frente a los dinosaurios de nuestra política en Latinoamérica, es un dictador de alacitas. Ni siquiera tuvo tiempo de ejercer la dictadura, estuvo un año. Y ahora ya ha cumplido 19 años de prisión. El general Luis García Mesa fue recluido el mes de marzo del año 1994, lo que significa que va a cumplir 20 años de presidio el próximo marzo. El próximo. Sí. ¿Y qué le sucede en términos jurídicos?
¿Él Bueno, tiene que cumplir necesariamente 30 años de cárcel? ¿O No. puede acogerse? No, desde luego. Y la opinión que voy a emitir, distinguido Mariano, es eminentemente jurídica en mi condición de abogado, ¿no? El general Luis García Mesa legalmente puede salir en marzo del próximo año con el beneficio de libertad condicional, que es un beneficio que la ley otorga a todo condenado sin excepción. La única condición para otorgar este beneficio es no haber sido sancionado en el último año de prisión, ¿no? Si es que el general García Mesa va a demostrar que el último año no ha cometido ninguna sanción o que no ha sido sancionado, entonces legalmente puede irse de la cárcel con este beneficio. ¿Qué dice nuestra legislación en cuanto a la edad del prisionero? ¿No había para gente de la avanzada tercera edad alguna gracia antes? No, porque el delito no reconoce fueros ni privilegios, ¿no? El artículo 5 del Código Penal es concreto. Pero eso sí tiene a cambio una serie de beneficios como este, el de la libertad condicional, justamente para premiar la buena conducta del preso, y también tiene unos beneficios, ¿no?, para beneficiar al preso que tiene edad, que ha pasado la tercera edad, o que tiene una enfermedad terminal, también pueden acogerse a los beneficios que señala la ley. Entonces, el general Luis García Mesa ha sido condenado a 30 años sin derecho a indulto, pero el indulto es otra institución. La institución, el indulto significa perdón. Así como el Estado tiene el derecho de castigar, también tiene el derecho de perdonar, ¿no? Entonces, la sentencia del general García Mesa no admite perdón, no admite indulto, pero por otra parte sí admite la libertad condicional, porque la sentencia no dice sin derecho a libertad condicional. Entonces yo considero como abogado que legalmente él puede acogerse a este beneficio, y la ley dice que puede él pedir o el juez concederle de oficio. Es el juez de ejecución penal el que concede estos beneficios.